Ya. Y ya una compañera me ayudó, profesor, gracias. Ok, ok. Listo. ¿Puedes dejar de compartir y ahorita para yo continuar con la presentación? Entonces tenemos datos de tipos de proteínas por países. Esta es la cantidad de consumo per cápita que puedan tener. Entonces vamos a hacer un análisis multivariados. Entonces, lo que hacemos, nos vamos a estadística, nos vamos a datos multivariados, vamos primero con un análisis componentes principales. Lo que vamos a hacer es, en todo lo que es variables, vamos a jalar todas estas proteínas, toda lo que es la información de las columnas, las colocamos dentro de variables y como criterio de clasificación colocamos país. ¿Hasta ahí todos están bien, chicos? ¿Todos me siguen? ¿Puede repetir, por favor, profesor? Vamos a estadística, análisis multivariado, vamos componentes principales. Todas las variables que se encuentran en casos van en las variables y en criterio de clasificación colocamos país. ¿Todos están allí? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Aceptamos. Lo único que vamos a hacer es hacer un clic en Blipplot y aceptamos. Ok. Inmediatamente el programa nos emite dos resultados, una gráfica y también una tabla. ¿Ok? Profesor, Para que ¿qué es biplot? ¿Por qué lo hemos marcado? Biplot es para hacer una gráfica en dos dimensiones, sí, en dos dimensiones, X, Y. Porque si no, te haría el análisis de componentes principales y te presenta solamente los datos que están de resultados a la derecha y no te generan esta gráfica. Ah, no, gráfica. Ok, por un efecto de, mm, de didáctica, en el eje Y le voy a poner 0 y en el eje X le voy a poner 0. Más o menos para saber cómo están representándose. Ok, lo que estamos viendo aquí es una relación. Si ustedes pueden observar, existen unas flechitas o unos vectores. Estos vectores son las proteínas y los puntos azules son los países. ¿Estamos? Entonces aquí estamos viendo la asociación que pudieran tener estas proteínas con respecto a los países. Ahora bien, yo puedo ocultar el biplot, ¿ok? Y me puedo quedar con los países. Y quiero que nos centremos en esta parte de acá. Puedo colocar los datos de los nombres de los países. Hasta ahí y luego puedo mostrarlos. ¿Y qué es lo que puedo observar aquí? Estoy observando que las poblaciones para el efecto de esta gráfica, estoy observando que las poblaciones de Portugal y España, su principal consumo proteínico, por así decirlo, están en función a frutas y vegetales. ¿Estamos? Las poblaciones de Grecia, Italia, principalmente su fuente energética son los frutos secos. En cambio, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Croacia y Albania, su fuente alimenticia son los cereales.
Por ejemplo, Polonia, su fuente alimenticia está entre los embutidos y el pescado. Francia en embutidos, ¿ok? Y existen otros grupitos pequeños que su fuente alimenticia, por ejemplo, puede ser Suecia, que es de huevos. La otra principal fuente alimenticia son los Países Bajos, como Suiza, entre otras, ¿no? Y República Checa, ¿no? Entonces, es así que el análisis multivariado te ayuda a integrar la información y buscar relaciones entre un conjunto de datos con la data original, por ejemplo, en este caso de los países. Ahora, este principio que podemos verlo, si ustedes ven en el eje 1, el componente principal 1 y el componente principal 2, la suma de estos dos componentes están pasando del 50%. 45 más 18 serían 63.5. Lo que nos está representando aquí con esta sumatoria es que en los dos ejes, en los dos primeros ejes, la sumatoria de la variación de los datos corresponde al 63.5% o 64%. Y eso se ve reflejado en esta tabla, la tabla de los autovalores. Nosotros hemos tenido 9 variables de análisis y estas 9 variables son carne, vacuno, cerdo, huevo, leche, pescado, cereal, embutido, frutos secos y frutos vegetales. 2, 4, 6, 8, 9. Son 9 variables o son 9 vectores. Y cada uno de estos vectores está aportando para tener un porcentaje acumulado de 100%, donde los dos principales ejes nos está representando la máxima diversidad de datos. Pero profesor, veo que con el tercero llego al 76 y con el cuarto llego al 86. ¿Por qué no analizo también ellos? Sí, eso es cierto, pero si tú ves el porcentaje el porcentaje individual de cada uno de estos valores, son muy bajos con respecto a los dos primeros. Por ende, entonces, siempre se acostumbra a presentar gráficas de este tipo, siempre presentando los dos primeros ejes. Ok, ya lo entendí, profesor. ¿Y qué cosas son los autovalores? Bueno, una vez que nosotros nos hemos percatado que los dos primeros ejes son los que tienen la mayor diversidad o nos representan la mayor variabilidad de datos que podemos observar también que en estos dos ejes cada uno de estas variables de análisis están aportando con valoración numérica en cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el eje 1, los cereales están aportando. O sea, en este eje principalmente están aportando los valores de los cereales. Los frutos secos y los frutos vegetales. Ahora bien, pero profesor, pero en el caso en el eje 1, algunos valores tienen valor negativo. Sí, eso es cierto. Eso nos está indicando que en el eje 1 no tiene preponderancia estas variables. Es decir, que en vez que sumen, restan hacia el eje 1. Entonces, y en el eje 2 va a suceder lo mismo. Van a existir algunas variables que van a aportar información para generar esta data. Y hay algunas que no van a generar esta información. Hasta aquí está quedando claro con respecto a la explicación del análisis de análisis de componentes principales. Profesor, disculpe, ¿cómo hizo para que aparezcan los nombres de los países? Nada, le hago un clic nada más. Un clic a cada uno de los puntitos. Ahí está bien, gracias. ¿Hasta qué está quedando claro este punto? Profesor, disculpe, gráficamente, ¿cuáles son los dos ejes? Gráficamente, ¿cuáles dos son los? Este de acá, el gráfico. Este es el eje 1 y este es el eje 2. El CP1 es el eje 1 y tiene 0.45% o 45% de aporte. El eje 2 tiene 18%. Gracias, profesor.
¿Alguna pregunta más? Profesor, en el de usted se muestra con un eje XY al centro y en el mío no aparece. ¿Hay algún problema con eso? Es que estoy agregando unas El líneas cero. verticales y ya. Eso es porque en el eje Y le he puesto línea de corte 0. Si le quito esto de acá, Ajá. desaparece. Si en el eje Y le quito también el valor de 0, desaparece. Yo lo he puesto de manera didáctica para que puedan entender. Ay, ah, ¿Y también se podría usar un tercer eje o no se podría? Puedes hacerlo, pero te hago una pregunta. Si Claro estás que no es lo teniendo, recomendable, ¿no? lo recomendable es trabajar con dos ejes, porque si Claro. no, después tratar de interpretar la integración del eje uno con el eje 2, el eje uno con el eje 3, el eje 2 con el eje 3, se te es más complicada. Haz de cuenta, si te acuerdas de geometría espacial, ¿cierto? Sí, Ya, haz de cuenta que tienes diferentes vectores dentro de un plano cartesiano en 3 dimensiones con diferentes vectores y lo que tú quieres es tratar de entender. Y la única manera de poder entender estos vectores es tratar de ubicar una posición en el espacio, tu ojo en el espacio, que te permita tener mayor información. Y en ese momento que tu ojo encuentre el mejor espacio visible para poder interpretar, aplastar toda la información. Y allí es lo que tú vas a observar y vas a tratar de interpretar. Y el análisis multivariado te hace eso, ¿no? Por lo menos en el análisis de componentes principales te ayuda a interpretar de esa forma. ¿Estamos? Hasta acá. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? sí, profesor. Se entiende. Ok. ¿Seguimos? Sí, pero ¿qué falta? Listo, seguimos, chicos. Bueno, ahora vamos a hacer algo que siempre se ha visto dentro de los análisis, que son la generación de árboles. Ustedes sí han visto, por lo menos asumo yo que han llevado un curso de bioinformática donde el profesor le ha enseñado los análisis de filogenia, a partir de datos de secuencias, ¿correcto? Ujú. Pero también a partir de estos datos numéricos, se pueden generar otros datos de árboles, y estos se le llaman análisis de conglomerados. Y en el análisis de conglomerados vamos a incorporar toda la información de las variables que hemos iniciado en el análisis, y en el criterio de clasificación estamos colocando país. Profesor, Aquí, disculpe, ¿en qué parte está ese análisis de conglomerados? vete a estadística, análisis multivariado, y la segunda te dice análisis conglomerados. Chévere. Así tiene que decir, profe. ¿Y lo observas? Sí, profesor, yo lo encontré. Listo. Y lo único que tenemos que colocar son las mismas fuentes de energía en variables, y en criterio de clasificación colocamos país. Hacemos aceptar. Existen una gran cantidad de índices, ¿ok? Y eso depende del tipo de análisis que quieren. ¿Quieren análisis jerárquicos, análisis no jerárquicos? Principalmente. Para este ejemplo vamos a utilizar los análisis jerárquicos. Existen diferentes métodos. En este caso vamos a trabajar con el promedio, nada más. Y
con un índice llamado Euclidia 2. Pueden ser otros, como Jacquard, Dice, Roger, Gower, pero eso depende también de la información que ustedes tienen de la data y y de otras publicaciones que han podido realizar un mismo tipo de análisis, semejante a lo que ustedes están desarrollando. Pero para efectos didácticos vamos a trabajar con el índice de Euclidia. ¿Ok? Listo, hacemos clic. Y el programa te genera un árbol. Ahora bien, voy a regresar un ratito a análisis multivariados, conglomerados, ítem. Y lo que estoy colocando acá es que quiero que existan dos conglomerados, dos grupos. Imagínense que, bueno, yo sé que existen 4 grupos poblacionales, entonces le pongo acá 4 conglomerados. Y me va a sacar otra gráfica con 4 conglomerados. Este de acá le voy a cambiar con un color para que se pueda visualizar. Ok, vamos a ver con una imagen anterior. Aquí podemos observar que existen dos grupos completamente que se encuentran agrupados. ¿Estamos? Donde existe a lo que estamos tratando de interpretar, donde las poblaciones de Portugal, España, Italia, Grecia, Rusia, Hungría, Rumania, Croacia, Bulgaria y Albania tienen un mismo tipo de consumo proteínico. ¿Ok? En cambio, los otros países tienen otro tipo de consumo proteínico. Es lo que nos está diciendo. Ahora bien, pero profesor, sabemos de por sí que ya con el análisis de componentes principales, tanto España y Portugal tiene como fuente alimenticia las frutas y los vegetales, lo cual no podemos observar acá. Eso es cierto. Pero sí, miren ustedes, Portugal y España están agrupados en un mismo grupo y su principal fuente de alimento probablemente haya sido frutas y vegetales. Pero en este análisis todavía no lo podemos identificar porque es muy grosero. Muy grosero porque solamente estamos identificando dos grupos, nada más. Y eso depende, profesor, ¿y cómo me doy cuenta que identifico dos grupos, tres, cuatro? Eso con la misma experiencia o en su efecto se postula de que, ok, si son nueve fuentes alimenticias, entonces generamos 9 grupos. Y ya está, y se soluciona ese inconveniente. Pero miren, bien, si con la segunda opción que le puse, de 4 grupos alimenticios, lo que sí hemos podido observar que Portugal y España se diferencia con respecto a los otros grupos alimenticios. Y también discrimina Italia y Grecia, que forman un solo grupo. Rusia, Hungría, Rumania, Croacia, Bulgaria y Albania es un solo grupo. Y si vemos con el análisis de componentes principales, Rusia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Albania, todas están en un mismo grupo. Todas están yendo con un solo vector. Lo cual coincide con este grupo de acá. Estamos. Italia y Grecia. A ver, vamos a ver Italia y Grecia. Italia y Grecia, frutos secos. Oh, casualidad de la vida. Italia y Grecia, frutos secos. Ah, interesante. Profesor, ¿y acá? Bueno, habría que ver cómo está este de acá. Embutidos, Polonia, Francia. Bueno, se puede decir que todo este grupo, su consumo es mixto y se está interpretando como esto de acá, pues, ¿no? Ahora bien, si yo incrementaba mayor grupos en el agrupamiento, de repente me separa mucho más. Pero bueno, vamos a probarlo. Dijimos 4, ¿no? Ahora vamos a colocar 5. Oh, no he hecho la gráfica.
Perdón. Y miren, me separan. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no ayuda mucho, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá lo separa Rusia y Hungría. Acá lo separa como otro grupo. Y todo este grupo se mantiene grande todavía. Y así sucesivamente podemos separar los grupos y ya están discriminándose por colores. Ahora bien, cuando ustedes tienen estos tipos de análisis, siempre van a tener algunos índices de correlación. Y este índice de correlación se llama la correlación cofonética. La correlación cofonética, para tener una idea, es más o menos, es que ustedes tienen toda la data y esta data se va a generar en una matriz. Y esta matriz, a partir de esta matriz se va a generar este árbol. Entonces, la distancia cofenética, lo que trata de buscar es una correlación entre la matriz de los datos versus la generación de este árbol. Esa correlación es este valor. En algunos casos los valores son altos y en otros casos son bajos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Profesor, disculpe, ¿podría repetir esa última parte? Ok, lo que pasa es lo siguiente. Para generar esta data, esta gráfica de árboles, se genera unas comparaciones a través de distancias. Estas distancias se ve generada en una tabla, en Excel, por así decirlo, donde se empiezan a comparar las distancias uno detrás de otras. Entonces, al final tú vas a tener una tabla triangular con un montón de datos numéricos, comparativos, y después se va a generar una gráfica a partir de ella, que es la que estamos observando allí. Y lo que hacen de manera estadística es ver el grado de asociación que se genera con esta gráfica de distancias versus esa matriz de datos. Y esa correlación se le llama el índice o la correlación cofenética. Entonces, si tú tienes 0.736 de valor, es un valor relativamente bueno. Y que existen valores bajos también, ¿no? Pero eso también depende de los datos que tú puedas obtener. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Doctor, respecto al último punto, esperaríamos que la correlación cogenética también sea un indicador de, digamos, de análisis durante el proceso. Sí, siempre por lo general siempre es que es algo relativo. Si es un análisis algo nuevo y no tienes bien claro los análisis y necesitas hacer un ajuste y necesitas presentarlo, bueno, se coloca en la parte de resultados, ¿no? Que la relación cofenética ha sido de tanto, ¿no? Se deja indicado como resultados, ¿no? Yo te diría que sí lo coloques como resultado, porque al final forma parte de resultados que puedas obtener y que más adelante puedas comparar después con otros datos a futuro, cuyos otros índices de cofenéticos son mucho mayores. Ok, algo ha pasado acá, porque ellos tienen mayor cantidad mayor índice en comparación al otro. De repente, algún índice o algún tipo de proteína eliminaron porque era distorsionador y tuvieron un mayor índice de cofenético. Ok, entonces, siempre es bueno dejarlo indicado, ¿no? Pero que
te mates, te mates en el sentido de querer sustentar el por qué existe una variación, no, solamente déjalo indicado nada más. Claro, porque me hacía un poco la pregunta esto, si es que de repente clusterizo y comienzo a variar el número de grupos, probablemente esa correlación va a variar, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho con 2, con 3, con 4, perdón, con 2, con 4 y con 5 conglomerados. Con No. 2, Ujú. con 4 y con 5. O sea, no varía, por más que tú digas, quiero 4 o 5 grupos, no van a variar. Es algo independiente. Ah, Ahora bien, eso está en función, como te comentaba, eso está en función a la data que tú tienes, al input de la data, que necesitas, de repente, si la limpias, porque esto estamos trabajando con datos ya que son demo de clases, ¿no? Pero de repente, si se hace una limpieza, eliminamos, qué sé yo, huevos, leches y huevos, de repente este índice de correlación cofenética se ve incrementado. de acuerdo. Listo, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda, consulta? Bueno, ¿les parece si tomamos unos 15 minutos de descanso? Ok, Me pues. parece. Sí, está bien, profesor. Ok, listo. Entonces son 16:37 más 15 serían 16:52. ¿Estamos? Ok, listo, profesor. Gracias.
Ok, chicos, ¿todos están presentes? Sí, profesor. Ok, vamos con la calificación. Ah, ok. ¿Están todos? ¿Están todos? Hola. Hola, sí, profesor. No lo Ah, sé. profesor. Ok, aquí están las notas, por si acaso. A ver, los que están aprobados. Gallardo, Neira y Guzmán. Ok. Ya. ¿Cuál es el principio del tassel? En la primera parte del fragmento lo indica. Justo en esta región. Para la disección de caracteres complejos. Ese es netamente el principio. ¿Ok? Ese es el principio del tassel. Y es prácticamente la presentación de clases del día de hoy que se dictó en la parte teórica. Ok, preguntas, consultas. Chicos. Profesor, disculpe, ¿habrá opción algún trabajo extra o algo que se pueda dejar para las notas del resto de mis compañeros? Ay, me van a hacer trabajar más. Vamos viendo, ¿ya? Probablemente podamos eliminar alguna nota, pero lo normal es que no se elimine, se ponderice, ¿ok? Pero también depende de ustedes, porque si yo sigo viendo que hay un alumno que sigue sacando notas bajas, obviamente que... pues, Claro, profe, pero lo decía más que todo porque sacar ponderado, promediar con cero es mucha casi insalvable, pues. sí, por eso déjame ver, ¿ya? Todavía tenemos 2 semanas más. La pregunta, sí, porque la pregunta no ha sido complicada. Y es más, esa pregunta
tenía que ver con la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, hay dos cosas acá. O es que no han leído el artículo o no han entendido la pregunta. ¿Cuál asumo yo? Para indicarle que al curso le queda una semana nada más, profesor. Sí, son dos clases, sábado y domingo. Ujú. Sí. Profesor, una consulta con respecto a TASEL. O sea, ya que usted está viendo esto, ¿qué ventajas tiene frente a otros programas estadísticos que hay? Es que el TASEL no es un programa estadístico netamente. El TASEL, bueno, ahorita te estoy enseñando el InfoStat, que es un programa estadístico, sí, que tiene una base en R, pero es un poco limitado para las funciones que quieras hacer. En cambio, el TASEL no te saca media, no te saca gráficas como la que hemos estado viendo, sino te realiza otros tipos de análisis. Justo eso le iba a comentar, porque al menos yo he trabajado con RStudio y, o sea, sí siento que este es un poco más como que rápido de entender, o sea, más rápido de entender al inicio, ¿no? Porque igual R como que tienes un poquito que fijarte bien en programas, en qué letra pones, punto, porque si no, no te sale. Pero al menos con respecto a las gráficas y demás, como que es un poquito más amplio, o al menos te puede ver o coger otros temas. Lo que pasa es que el R es como si fuera te lo pongo de una manera muy gráfica. R es como si fuera una radio con una lectora de CD. Entonces, a medida que tú quieras escuchar netamente salsa pesada, salsa antigua, salsa moderna, lo que tú quieras, pero en el grupo de la salsa, existe un CD con todas las músicas bailables de salsa. Y eso es R. R es un paquete, es como si fuera la casetera, ¿ok? Donde tú incorporas un paquete que si fuera el CD y que tienes un montón de canciones o que tienes muchos aplicativos o muchos scripts y que a partir de allí tú puedes hacer el análisis. En cambio el InfoStat es un poco más, tiene de todo un poco, pero no tiene todas las virtudes del R. Que te permite hacer algunos análisis de importancia, como lo que hemos estado viendo, sí te ayuda. Pero si tú tienes experiencia en R, sabes muy bien que necesitas descargar una librería y a partir de esa librería llamarla y decirle, mira, quiero que hagas esto, Claro. y quiero que hagas la gráfica, tienes que hacer de esta forma, tienes que colocar la fórmula de la gráfica, darle sentencias para los colores, las sentencias para el tipo de letras, si quieres que vaya el encabezado arriba, abajo, a derecho, al centro, lo que fuera. Claro, lo puedes arreglar a tu gusto, básicamente, porque muchas veces, o sea, tú ya encuentras al menos R, la mayoría de cosas que tú quieres hacer ya están colgadas, subidas, y tú a eso que te dan, tú ya lo puedes modificar a tu gusto, ¿no? Como tú quieres que salga. Claro, pero para las personas que no tienen mucha experiencia en R, le es mucho más complejo, ¿cierto? Bueno, sí, al inicio sí es un poco tedioso, sí, al inicio sí. Sí, entonces esta opción del InfoStat es una opción muy interesante porque te ayuda en una manera mucho más práctica a poder hacer los análisis. Y si tú comparas con los de R, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, quizás en el entorno gráfico de presentación de data sí se lo lleva en cuenta el R, pero es prácticamente lo mismo. Como te digo, ¿no? Esta es la versión amigable del R. Este es R en entorno Windows, nada más. Doctor, una consulta. ¿Sí? Digamos, las dos estrategias que se han empleado, si es cierto, nos permiten adimensionar, ¿no?, la data, y hemos empleado un demo, ¿no?
pero, pero digamos, trabajando ya con marcadores genéticos, me hacía la pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué consideraciones o supuestos, sobre todo estadísticos, ¿no? Deberíamos tomar en cuenta para asumir que este análisis realmente va a ser válido? Supuestos. Porque de la parte biológica a veces siempre, al menos cuando trabajamos con desequilibrio, a veces tomar en cuenta al menos en parte, ¿no? El cumplimiento de las leyes de Mendel, ¿no? Pero ya cuando vemos la parte estadística, a veces no hay linealidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esa parte? Sí, mira, por lo general, ok. Por lo general, ya, me voy a poner en el caso de R, ¿ok? R tiene algunos paquetes, sus librerías. Tú puedes chequear las librerías, al igual que el Stata, me imagino. Puedes chequear las librerías de estos paquetes estadísticos y en la parte interna te dan la información, te dicen, estamos considerando por default estas consideraciones. ¡Pum! Ok. Y te soy sincero, y gran parte de las personas que cuando realizan los análisis no modifican nada, solamente lo dejan por default. Y si les satisface la data, los resultados, obviamente los publican. Si generan alguna info que no coinciden, recién empiezan a hacer modificaciones al modelo, ¿ok? Pueden cambiar nivel de significancia, todos ellos, pero por lo general lo dejan por default, salvo que ya te leas un poquito más o hagas consultas en los grupos y preguntes, pero ¿por qué debo considerar este valor si reduzco o sumo? ¿No? Algo por el estilo como los que existen en GitHub acerca de algunos paquetes, ¿no? Donde te dicen, mira, considera esto en caso de, considera el otro en caso de. Pero por lo general siempre lo dejan por default. Salvo que el líder de investigación ya haya trabajado bien todo este paquete y te dice, mira, considera estos. Estos son los valores tabuladores, por así decirlo, y con eso empiezas tú a trabajar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, ok, trabajo con el índice con neighbor joining, ¿con cuál trabajo? Entonces, y para una persona que recién está iniciando, se complica la cosa, ¿no? Entonces, lo único que queda es, ok, ir al concepto básico, al concepto biológico. Si está habiendo aproximación de poblaciones, neighbor joining es la mejor opción. Si está habiendo un tema de valorar la presencia de algunos individuos dentro de una población, obviamente que el índice Yakar es la solución a ello. ¿Por qué? Porque el índice Yakar le da mayor prevalencia a los datos que tienen mayor, a los marcadores o a los individuos que tienen presencia en la data y le da un peso, ¿ok? Entonces, eso de ahí también es importante, ¿no? Si bien es cierto, ahorita estamos en un demo, como tú lo dices, en una fase de iniciación, pero esta es la fase de inicial para principiantes, porque con eso les ayuda a aperturar un poco más el panorama, ¿no? Y bueno, y ahorita, y si vemos la siguiente semana, vamos a analizar datos, pero ya no con estos programas, sino vamos a usar los datos con un macro en Excel, donde podamos ver la correlación de los marcadores genéticos con las distancias genéticas, y algunos otros índices. Entonces, la idea de este curso, por lo menos, es de que puedan tener diferentes herramientas como para que puedan analizar la data, ¿no? Me gustaría que fuera un curso de 2, 3
meses donde sí se puede entrar y se puede profundizar varias cositas, pero a medida de que ustedes mismos vayan entrando a la parte de análisis de datos, también van a explorar y van a conocer mayor cantidad de info, pues, ¿no? Como para poder discriminar, ¿no? Pero es difícil, profesor, encontrar a alguien que te explique bien este tipo de programas. De verdad, yo para entender R busqué, recontrapregunté a todo el mundo, nadie sabía, menos mal que por ahí llegaron de viajes la que fue mi coasesora de tesis y ella ha hecho maestría y doctorado en Canadá y ella me dijo, ya no te preocupes, yo sé, en un día, pero así, un día pegado de no sé cuántas horas fueron, ya sacábamos todo, me explicó y me enseñó. Pero hasta dónde tuve que buscar o pedir para que alguien, o sea, hablando de estadística y de biología y la mayoría de ramas, o sea, difícil encontrar porque hasta me fui a la escuela de estadística a preguntarle si alguno de los chicos conocía o sabía del programa y nadie me daba razón. Sí, ese es cierto. Ese es cierto. Pero bueno, poquito a poquito van aprendiendo. Bueno, no es que seas un monstruo en computación, pero sí, poco a poco se aprende. Poco a poco se aprende. Saqué un curso. No, o sea, hay otras personas que tienen más experiencia en ello, ¿no? Pero la idea, como les digo, ¿no? La idea mía es que ustedes puedan conocer un poquito de todo. O sea que cuando vayan ustedes a un mercado laboral, ok, estos temas sí lo he visto, ya sé cómo puedo afrontarlo, ya sé qué herramientas pueden existir, qué técnicas pueden existir, qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, yo hasta el 2020, hasta junio del 2020 estuve en el INIA, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y después de eso yo ya perdí el rastro y después me cuentan qué es lo que están haciendo y por lo menos el concepto de GWAS quieren implementarlo y a pesar que yo di una clase a los directores y subdirectores a través de una colaboración que se tuvo de GWAS, el concepto no les quedó claro. En las finales están haciendo caracterizaciones morfológicas de tipo cualitativa y con eso quieren cerrar un proyecto de GWAS. Obviamente, ¿no? Que van a haber muchos errores. Bueno, y los que se van a llevar el problema al final son los que van a analizar la data. Entonces, en función a esa experiencia mía, trato de orientarles también a ustedes. Miren, chicos, si van a hacer esto, hagan de esta forma, de esta forma. Queda ya la experiencia, ¿no? Y eso es lo importante que ustedes deben de capturar, ¿no? No es, no, profesor, me jaló. No, sino llévense la experiencia que el profesor les está explicando en la clase porque por lo menos quien les habla ha trabajado en estos temas, ¿no? Al igual que el profesor Mario, ¿no? Que él tiene mucha más experiencia de quien les habla y trata de hacerlo lo más sencillo, amigable y utilizando diferentes estrategias para que los conceptos les quede claro, pues, ¿no? Pero sí, lastimosamente hay que evaluarlos y a la hora de evaluar, ahí tengo que sacar la espada de Damocles nada más. Pero saliéndome del punto es que estas cositas uno lo va aprendiendo poco a poco. También uno lo aprende en algunos cursos que van saliéndose, van capacitándose, ¿no? Y poco a poco van aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, para mí me era complicado el R, ¿no? Lo manejo así, no tan bien que digamos, entiendo todo ello que me permite arreglarme, solucionar mis problemas, pero en gran parte si son datos tan pequeños como para poder no complicarme la vida y puedo utilizarlo en el InfoStat, lo utilizo.
sea, a las finales uno tiene que buscar las cosas que sean mucho más sencillas para uno, ¿no? Y si eso depende también de que puedan tener la colaboración de un investigador que les pueda ayudar en los análisis y que, bueno, y a partir de esta colaboración lo puedan incluir en la publicación, no se hagan problemas, inclúyenlo, denle la data para que les den, ¿no? O sea, porque a las finales lo que uno tiene que aprender, y uno lo aprende con los golpes de la vida, es que uno no puede ser todista, uno no puede ser narcisista, uno tiene que aprender a colaborar y gran parte de estas colaboraciones es, por ejemplo, uno se puede encargar de la parte biológica, pero los datos están ahí y no disponen de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Se les complica mucho el tema porque tienen que entrar a la parte administrativa, tienen que ver la parte logística, tienen que estar controlando a los chicos de laboratorio, tienen que hacer sus propios experimentos, la jefatura les manda a evaluar algunos expedientes o les manda algunas reuniones técnicas de manera obligatoria, ¿ok? Al término de la distancia, y te va quedando poco tiempo, porque al final es 5 de la tarde, para algunos en el sector del Estado y es hora de que vayan a descansar, como es lo normal y lo habitual. Entonces, ya no te queda tiempo porque también tienes un tiempo para la familia. Entonces, ahí lo que te queda es, ok, poner las barbas en remojo y decir, ok, necesito colaboración. Hombre, ¿puedes ayudarme en esto? Sí, si los resultados están buenos, vamos en la publicación. Y ya, se ve la colaboración, ¿no? Y se van ayudando, ¿no? Eso, por lo general, se estila. Se estila afuera. Se estila afuera, más lo que yo he visto, más lo que en alguna vez he visto también acá, es que existe un grupo que realiza todo y aparecen las personas que son vivas y te dicen no, pero tienen que estar tales personas en la publicación. ¿Pero por qué? Si estas personas no han hecho nada. Tienen que estar porque tienen que estar. Y si no, avísame porque faltando 10 días que acabe el mes, está tu carta de despido. Eso también he visto. Entonces, nada, chicos, o sea, mientras que ustedes trabajen de manera legal y todo ordenada y empiezan a trabajar de manera colaborativa, van a avanzar mucho más rápido. Eso es como un consejo. Bueno, me salí del tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Avanzamos? Sí, profesor. Sí, bueno, hasta donde ha explicado, profesor, sí estaba entendible. Ahora sería cuestión de volver a ver los videos que ha grabado el compañero para volver a poner en práctica, ¿no? Porque, bueno, creo que la práctica, como dice el dicho, ¿no? Hacia el maestro, y todo es cuestión de practicar y practicar. Bien. Ok. A ver, ¿qué quieren hacer ahora? Hagamos algo. ¿Cuántos son en el grupo ahorita? Son 14, ¿cierto? No, en realidad somos 11, pero creo que la compañera Sandra dijo que a partir de las 4 no iba a tener internet, así que quedamos 10. Deberíamos quedar. Ya, entonces hagamos algo. Vamos a descansar un poquito. Ya hemos hecho la parte teórica, hemos hecho algo de ejercicios con el programa. La siguiente semana vamos a continuar.
Vamos a continuar con el tassel y también con un poco más de teoría, y el domingo hacemos una evaluación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con algunos artículos, ¿ok? Lo que yo me gustaría es que ustedes puedan agruparse en grupos de 3 y 2 grupos de 2, ¿ok? Entonces tendríamos 3, 6. No, miento. 3 grupos de 3 y un grupo de 2. Ok, entonces lo que vamos a Denis, puedes poner en mute. Gracias. Entonces vamos a hacer 3 grupos de 3 y un grupo de 2. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger artículos científicos. Ustedes van a escoger los artículos científicos y van a empezar a analizarlos. ¿Estamos? De acuerdo. Ok. Entonces, Profesor. sí, Lenda. Profesor, disculpe, ¿cómo así analizar los artículos? Porque ya había una tarea pendiente donde nos habían asignado artículos para analizar. Sí, está bien, pero estos artículos van a ser enfocados a los ejes temáticos que hemos estado abordando. Y el análisis principal es que ustedes hagan una presentación del artículo. Ya. Entonces, nosotros tenemos clases hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Es correcto. Ok, entonces van a disponer de este espacio para que puedan buscar el artículo y empezar a leerlo, y en el grupo de 3 personas empezar a hacer una presentación. Tiempo de presentación, 10 minutos para la siguiente semana. Eso significa que deben de tener una muy buena capacidad de síntesis para la presentación de su artículo, del documento en PowerPoint. ¿Está bien? ¿Ese es el seminario que se refería el día de ayer, profesor? Correcto. Profesor, disculpe, el tema es libre, ¿no? Cualquier Es tema libre que tenga el artículo. sí, libre que tenga que ver con conservación de los recursos genéticos, utilizando marcadores moleculares, haciendo diversidad, viendo pangenoma. Esos son los ejes temáticos. Profesor, no sé si cabría la posibilidad de que quizás usted nos pueda brindar los artículos o Yo pueda normal. brindar los ejes temáticos puntuales. No sé también qué opinan los compañeros. Sí, Si es más, profesor, sería mejor que usted distribuya los temas. Ya, deme un segundo que estoy apagando esto y... ya, vamos a leer un artículo en Nature que recién está publicado. Ok. Lo voy a lanzar acá en el grupo de... Este es un tema, ¿cuántos son?
cuatro presentaciones, ¿ya? ¿Cuántos somos ahora? Uno, dos, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Mm, 13. Catorce. Menos uno que es el profesor. 12, son 12 alumnos. Profesor, somos 12 alumnos en el curso. Si son 4 artículos, serían 3 grupos de bueno, 3. grupos de tres, grupos de tres. Ya, perfecto. Este es más teórico, telómero to telómero. Esto es un poquito antiguo, pero está bueno. Ah, ok, acá están los 4 temas. Se los acabo de pasar por el grupo del WhatsApp, chicos. Sí, ahí están los 4 temas. Listo. Entonces, yo creo que por un tema de democracia, ustedes van a seleccionar sus grupos. ¿Ok? Ok, la forma de presentación es 10 minutos entre las 3 personas. Después de esos 10 minutos van a haber 5 minutos de calificación a los alumnos. ¿Cómo así? Luego que sus compañeros expongan, sus compañeros que van a estar en la sala van a tener que preguntar. Yo voy a tener una tabla y se va a colocar, se va a valorar por las preguntas. Eso quiere decir que ustedes tienen que preguntar. Persona que no pregunta, persona que no tiene valoración de puntos. Y solamente que se queda con la nota de su presentación. ¿Estamos? Y también se valora la respuesta de los alumnos con respecto a a la presentación que están realizando. ¿Estamos? Entonces, las personas que van a presentar van a tener una nota de exposición y una nota de concepto por responder a las preguntas. Y los chicos, el público, va a tener nota por preguntar. Correcto, profesor. Listo. Entonces yo les dejo para que ustedes vayan seleccionando los grupos y a partir de allí puedan ustedes iniciar su presentación.
Profesor, el tema también lo seleccionamos nosotros. Yo ya les seleccioné los títulos de los artículos. Ustedes ya siéntanse en la libertad de seleccionarlos. Ay, pues. En todo caso, el delegado puede hacer un sorteo de los grupos y pueden trabajar con ellos. ¿Ok? Ya están seleccionando en el grupo, profesor. Una consulta, esta exposición va a ser para la otra semana, ¿no? Sí, sí, por Y, eso que les estoy dando el tiempo de casi 2 horas y media para ajá, que puedan avanzar con su presentación. claro, y respecto a los otros pendientes que tenemos para la otra semana, porque también había una tesilla y había una exposición de los 4 artículos que se iba a dejar durante el curso. Por lo menos yo no lo he generado. O de repente lo están haciendo con el profesor Mario. Sí, claro, al inicio de la clase se acordó eso. Bueno, lo que está en el sílabo, pues. Y Sí, considerando que ahora se suma esta exposición, no sé cómo se va a distribuir el tiempo o los días para concretarlo. sí, no se preocupen, ya voy a coordinar con Mario. ¿Les parece? De repente el domingo conmigo es solamente 1 hora, para terminar el examen, y el día sábado de repente ya conmigo terminamos todo y están dispuestos para el examen. Ahí lo vemos, no se preocupen. ¿Examen? O de repente el examen lo hacemos un día a 10 de la noche, por ahí, antes que acabe el mes. ¿Estamos? Hola. Sí, profesor, está bien. Listo, chicos. Entonces vayan armando su presentación, vayan leyendo y en función de eso vayan armando su presentación. ¿Consultas? Eso es todo, creo. ¿No existen consultas? Continuamos en línea, profesor, diga. Sí, si gustan, no hay ningún problema. Bien, más bien de acá, ¿a qué hora sería prudente para volver a ingresar los compañeros? Porque me imagino que se van a conectar muchos por Meet también. Sí, no hay ningún problema. Yo voy a estar conectado acá. De hecho, va a estar encendida esto de acá, pero por el WhatsApp me avisan si quieren alguna consulta y yo aperturo la sala para conversar. Pero igual, la sesión va a estar abierta. Ok.